Haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos visto hace 15 días, quiero recordar lo siguiente. Por ejemplo, habíamos terminado lo que era la etapa de la normalización, que básicamente es tratar, o en este caso, dejar que nuestra base de datos quede desfragmentada en varias tablas. Tablas que obviamente quedarán relacionadas entre sí, que tienen más bien una relación ya sea directa o indirecta entre sí. Pero con esto estamos logrando evitar la redundancia de datos, ¿verdad? Bien, ahora una vez que se ha terminado la etapa de normalización, viene la etapa de elaboración del diseño, es decir, crear la base de datos en Access o bien sea otro gestor de base de datos que usted vaya a trabajar. Nosotros vamos a usar Access, pues esto que es el programa que la mayoría con una computadora tendría que tener, ¿verdad? Independientemente si es la versión de 2007 hasta la de 2021, si todos tendrían que tener Access. Bien, nosotros habíamos creado hace 15 días tres tablas, la tabla clientes, pedidos y productos, que básicamente eran las tablas que tenemos acá, que hemos estado creando. Tablas que obviamente, quiero recalcar, no han sido llenadas, es decir, no tienen registros, solamente se ha creado el diseño de las tablas. Ahora bien, también quiero recalcar lo siguiente, eso es muy importante, por favor. ¿Cómo vamos a saber qué tabla crear primero? Antes de crear tablas en Access, lo primero que tenemos que hacer es identificar las tablas fuertes de las tablas débiles. Las tablas fuertes son aquellas tablas que solamente van a contener un campo principal o una llave principal, es decir, un solo campo que los gobierna a todos, que en este caso podemos verlo como la tabla clientes, que tenemos el ID cliente, que es el que prácticamente es la referencia de esta tabla, o en este caso el ID producto, que es de la tabla productos. Bien, entonces ahí ya tenemos nosotros lo que serían nuestras referencias de clientes y productos. Pero también topamos con el caso de las tablas débiles, porque primero son las tablas fuertes las que se crean y luego tenemos que hacer las tablas débiles. Sin embargo, en este último punto de las tablas débiles, tenemos que ordenarlas, es decir, tenemos que ver cuál es la menos débil hasta la más débil de todas. ¿Y cómo podemos distinguir una débil de otra? Simplemente lo distinguimos según, en este caso, la cantidad de campos principales que ya están, lleguen a tener. O bien, ya sea los campos, si usted quiere verlo de esa manera, que se repiten y están en otras tablas. Me refiero a campos, no filas. Por ejemplo, yo acá tengo ya rápidamente identificada que estas son dos tablas débiles. ¿Cómo sé que son tablas débiles? Porque esta tabla pedidos tiene un campo que se llama la tabla cliente, el campo cliente. Y este campo cliente aparece o es propio de la tabla clientes. Y ese campo en esta tabla, él es la llave principal o el que manda. Y por otro lado, tengo acá la tabla pedido producto, el cual está conformado de dos campos principales, el cual es ID pedido, que pertenece originalmente a la tabla pedidos, y el campo producto, que originalmente pertenece a la tabla productos. Ambos campos, obviamente, en sus respectivas tablas, ellos son llaves principales. Por lo tanto, acá a esto se le considera una tabla débil. Tabla débil, en resumidas cuentas, es una tabla que contiene dos o más campos que en otras tablas ellos ejercen el rol de llave principal. Esas son las tablas débiles. Bien, sin embargo, también hay que tener en cuenta con las tablas débiles esto. Hay que saber cuál es la más débil de ambas, porque a partir de eso es importante. Una vez que se han creado las tablas fuertes, el siguiente punto pues, en este caso continúa o sigue sería el de crear las tablas débiles. Y en este punto, en el crear tablas débiles, uno tiene que darse cuenta cuál es la tabla más débil de todas y cuál es la menos débil. Y se va a iniciar a crear las tablas que son en primera instancia, entre comillas, las menos débiles. Y por último, se van a crear las tablas que, entre comillas, valga la redundancia, son las más débiles. Así como en este caso, tengo yo la tabla pedido, que tenemos el campo pedido, fecha e ID cliente.
Ya sabemos de que esa es una tabla débil porque tiene este campo. Y la tabla pedido productos también es una tabla débil porque tiene el producto y el pedido. Ahora bien, ¿cómo determinamos si una tabla es más débil que otra? Lo vamos a determinar de la siguiente manera. Por ejemplo, la tabla pedido, para que se pueda llenar, necesita que tengamos fechas. Ok, perfecto, vamos a ingresar fechas. Pero también necesita que hayan datos en la tabla clientes. ¿Por qué les digo que hayan datos? Porque nosotros cuando vayamos metiendo un cliente tenemos que meter código 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito, los códigos que sean necesarios. Por lo tanto, para que hayan datos en esta tabla pedidos, primero tienen que haber datos en la tabla cliente. Por ejemplo, si no tuviésemos nosotros datos en la tabla cliente, no podríamos colocar código de cliente ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Es decir, para que esta tabla pueda ser llenada, necesita que hayan datos en esta tabla. Lo mismo pasa con esto, solo que esta tabla acá prácticamente tiene dos campos débiles, tabla de pedido y la tabla producto. Entonces, esta tabla básicamente no depende de una sola tabla como lo hacía en la tabla pedidos. Esta tabla depende de que hayan datos en la tabla producto y también depende de que hayan datos en la tabla pedido. Es decir, esta tabla no se puede llenar si no tengo datos acá ni tampoco acá. ¿Sí? Si yo no tengo datos en esas tablas o no existiesen, yo no puedo llenar absolutamente nada de acá. Por lo tanto, esa se le considera la más débil de todas, porque depende bastante de otras tablas. Bien, entonces a partir de ahí, nosotros habíamos creado nuestras tablas, tabla cliente, tabla pedidos y la tabla productos. Y fuimos en orden, cliente, productos y pedidos. Ahora toca crear la tabla más débil de todas, que sería la tabla pedido productos. ¿Cómo hacemos para crear esa tabla? La vamos a crear de la siguiente manera. Vamos a la pestaña de crear, vamos a la opción de tabla, esperamos que nos aparezca esta hoja. Y luego, después de eso, le vamos a dar un clic derecho sobre esta pestañita. Esta que dice tabla 1, le vamos a dar un clic derecho, vista de diseño, y le vamos a proceder a colocar el nombre. Yo le voy a colocar acá pedidos productos. Guión bajo productos. Muy importante, por favor, jóvenes, tratemos la manera que no trabajemos con espacios en los nombres de las tablas, siempre o todo junto o un guión medio entre ambas palabras, por favor, pero ya vamos a dejar a un lado lo que sería estar dejando espacios en blanco acá. Vamos a darle a aceptar. Ya tenemos acá nuestra opción o tabla de descripción. Y ahora vamos al siguiente punto. Vamos a colocar acá nombre del campo. ¿Qué nombre del campo vamos a colocar acá? El primero que nos aparece. Vamos a ir en orden. ¿Cómo creamos los campos? Vamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, por favor. Así vamos a ir creando las tablas. Primer campo, segundo, tercero. Y recuérdense que por lo general el primero es la llave principal, a excepción de esta tabla. Esta tabla es distinta. En esta tabla voy a colocar yo y de pedidos. Aquí lo voy a colocar en minúscula y de guión bajo pedidos. Podemos colocarlo igual que acá también, ¿verdad? Y de pedidos. Tipo de dato lo voy a colocar como de tipo dato número. Eso es importante acá en esto. ¿Por qué no coloco autonumeración, sino que coloco número? Fíjese bien los números que tenemos acá. 123 y después se tira hasta el 246. Si usted quisiera colocar de tipo autonumeración, eso es porque usted va en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Pero si tiene algo similar a esto, donde el 123 se salta por arte de magia hasta el 246, no es recomendable colocarle a un campo tipo autonumeración, sino que más bien de tipo número. Bien, vamos al otro. En el otro vamos a colocar ID-productos. Y el tipo de dato, vamos a revisar. Y de producto tenemos P01, P02. Aquí lo podemos colocar en autonumeración, sin embargo, por la P no se puede porque por la P esto es un dato de tipo texto. Así que voy a dejarlo como texto corto y ahí tengo ya mis dos nuevos campos.
y de pedidos y de productos. Bien, ahora ¿qué corresponde realizar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir en este momento y vamos a seleccionar los dos campos. ¿Por qué los dos campos? Porque ambos campos son llaves principales, ¿sí? Están justamente, básicamente, uno al lado de otro. Están pegaditos. Y por favor, no se vayan a confundir en lo siguiente. Estas tablas como acá, donde solamente hay puras llaves principales, se les conoce como tablas puentes, ¿sí? Esta no es una tabla puente. ¿Por qué no es una tabla puente? Porque tiene un campo secundario, un campo que no es llave principal. Pero van a haber tablas como estas, donde todos sus campos o todas sus columnas son llaves principales de otras tablas. Esas son las famosas tablas puente, porque solamente se están conformando de puras columnas o puros campos que pertenecen a otras tablas o son llaves principales en otras tablas. Pero así como esta es una tabla débil normal, donde estoy viendo que tengo obviamente el campo principal para mantener la unión, pero tengo un campo secundario. Este campo secundario obviamente es complemento de la tabla. Así que en este caso no se le puede considerar a esta tabla como una tabla de varios campos principales, ¿sí? Aunque tengamos uno acá, no se le considera así porque tenemos un campo secundario o un campo simple que está justamente con la tabla. Bien, vamos a venir y vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle un clic izquierdo a este cuadrito gris que usted ve acá. Espérese, y si usted observa ahí que se aparece ahí como una flechita de color negro, ese es el momento de darle un clic izquierdo. Y con el clic izquierdo sostenido va a seleccionar básicamente las dos filas, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Clic izquierdo sostenido, sin soltar el mouse, arrastramos hacia abajo y tenemos ahí los dos campos ya seleccionados. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a venir a la pestaña de diseño y seleccionamos clave principal, a esta de acá. Y fíjense muy bien lo que ha pasado. Ambos campos tienen su llavecita o tienen su llave principal a ambos campos. Es decir, esta es una seña de que esta es una tabla débil compuesta solo de campos principales o una tabla puente. Bien, voy a guardar cambios y los voy a cerrar. Y ya entonces ahí ya tendría mis 4 tablas creadas. Tabla clientes, pedidos, pedidos productos y productos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto, por favor, discúlpenme un momentito. Bien, siguiente punto. Uno pensará que acá uno ya puede venir y ponerse a llenar a lo loco las tablas, vean, ahí podemos llenarlas. Sin embargo, no corresponde eso. Acá vamos a aprender a hacer el día de hoy lo que serían las famosas relaciones entre tablas. Vamos a ir marcando las famosas líneas para que se pueda dar cuenta uno al ver el esquema cómo están relacionadas las tablas, es decir, cómo están diseñadas las relaciones entre una y otra. Para poder crear relaciones entre tablas, vamos a lo siguiente. Vamos a darle clic al botón de herramientas de base de datos. Herramientas de base de datos. Y seleccionamos el botón que dice relaciones, este botón de acá. Nos va a aparecer una ventana como esta. Y usted ya sea que lo seleccione uno por uno, lo va seleccionando y lo va obviamente dándole a agregar, o bien marca todos de una vez. Los marca todos y le da a agregar. Y lo cerramos de esa manera. Entonces, como se puede dar cuenta, ya tengo mis tablas creadas, la tabla cliente con su llavecita, pedidos también, pedidos productos con sus dos llaves y la tabla producto también, ¿verdad? Entonces ya tengo acá mi diseño de estas tablas que yo creé acá por medio de la normalización, ya aparecen acá en Access. Bien, vamos al otro punto. ¿Cómo relacionamos tablas? ¿O qué es una relación? Básicamente una relación es la conexión que existe entre una tabla y otra por medio de campos que tengan en común. La relación siempre va a salir de una tabla fuerte hacia una tabla débil. La relación, vuelvo a repito, la relación siempre aparece
de una tabla fuerte hacia una tabla débil. Muy importante, por favor, a considerarlo y a tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vamos a dejar en la parte de arriba las tablas fuertes y en la parte de abajo las tablas débiles. Esta es una tabla débil y esta es una tabla débil. Y esta es una tabla fuerte y tabla fuerte. Ahí tengo yo mis dos tablas, fuertes arriba, débiles abajo. Claro está, eso es un ejemplo hipotético, un ejemplo didáctico. Usted puede colocar las tablas en el orden que usted quiera, que no hay problema. Bien, ¿cómo hacemos las relaciones? De la siguiente manera. Pongan mucha atención, por favor, acá. Vamos a hacer las uniones por medio de los campos que ellos tengan en común. Por ejemplo, tenemos acá clientes. Pregunta para ustedes. El campo I de cliente, ¿en qué otra tabla se encontrará? Pregunta para ustedes. En la tabla de pedidos. Así es, se encuentra en la tabla de pedidos. Aquí está, vean. Y de cliente. Y de cliente acá, como el que manda. Y aquí aparece como un segundón más, ¿verdad? Entonces, la relación la hacemos de la siguiente manera. Vamos a darle un clic, solamente un clic izquierdo, para que lo marque, al campo principal de la tabla clientes, porque son mis dos tablas fuertes. Y con el clic izquierdo sostenido, voy a arrastrar ese nombre hasta ubicarme justamente encima de la palabra I de cliente. Acá. Cuando yo ya vea que mi puntero del mouse tiene un cuadrito con una cruz en el medio y ya esté justamente encima del nombre del otro campo que quiero hacer la unión, suelto el clic izquierdo. Si usted lo hace bien, aparecerá una ventana como la que ve a continuación. Tiene acá tabla o consulta, la tabla clientes. Sacamos de acá y nos dirigimos acá. Tabla o consulta sería la tabla pedidos. Vamos a hacer una relación de la tabla clientes con la tabla pedidos por medio del campo ID de cliente. ¿Sí? Por medio del campo de ambos, que se llama ID de cliente. Luego dice, exigir integridad referencial. Le vamos a marcar acá la casilla. ¿Qué es la integridad referencial? En pocas palabras, usted elimina en una tabla, también se le eliminan en otra. Actualiza en una tabla, también se le actualiza en la otra. Esa es la integridad referencial. Entonces, ¿queremos actualizar en cascada los campos relacionados? Sí. Marcamos la casilla. Eliminar los campos, la cascada, perdón, eliminar en formato cascada. Los registros relacionados también lo marcamos. Una vez que hemos marcado las casillas, vamos a dar tipo de combinación. El tercer botón. Y aquí tenemos tres opciones. Dice, incluir solo las filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, sería la opción 1. Incluir todos los registros de clientes y solo aquellos registros de pedidos donde los campos sean relacionados, no. Incluir todos los registros de pedidos y solo aquellos registros clientes donde los campos combinados sean iguales, aquí le vamos a dar que sí. Vamos a elegir siempre, al menos en mi clase, siempre vamos a elegir la tercera opción. Le vamos a dar a aceptar y le damos donde dice crear. Y vea cómo le aparece ahí una línea. Aparece una línea que está unificando ambas tablas por medio del campo y de cliente. Fíjese muy bien acá en la puntita de esta línea. Tiene una flecha que está señalando ID de cliente y tiene el número 1. Y acá tenemos otro que dice ID de cliente en la tabla pedidos y se está unificando con la tabla clientes. Ahora fíjese bien acá. Aparece el 1 o la flechita con el 1 siempre, siempre va a señalar a la tabla fuerte. Y el otro extremo con el signo del infinito o el 8 acostado, como le quiera llamar, siempre, siempre va a señalar a la tabla débil. Ahora bien, vamos con esta. Esta es otra tabla fuerte. El ID de producto. Vamos a revisarlo si lo tenemos en otras tablas. No lo tengo acá con clientes, tampoco con pedidos, pero sí lo tengo con lo de los productos. Entonces, voy a tomar este campo
y lo voy a arrastrar hacia donde dice I de productos. De acá. Ese de acá. Lo suelto. Exigir integridad referencial. Marco las dos casillas, actualizar y eliminar. Tipo de combinación, la número 3. Y le damos a aceptar. Y por último, crear. Y como usted se puede dar cuenta, ahí aparece la línea. La flechita con el 1 señalando la tabla fuerte y obviamente el signo del infinito volteado señalando la tabla, pues en este caso la tabla débil. Bien, ahora, adelante Juan. ¿Qué pasaría en el caso de las dos tablas débiles en las que están ID pedidos? Gracias Juan, a ese punto vamos. Como mencionó su compañero, acá pues ya nos quedamos, ya las fuertes ya entendemos, salimos de la fuerte hacia la débil, fuerte hacia la débil. Pero en este caso, cuando tengamos dos tablas débiles, tenemos que partir de la tabla menos débil hacia la más débil. Por ejemplo, ya sabemos que la tabla más débil es esta porque tiene dos llaves principales y esta solamente una. Así que voy a salir de la tabla débil, que sería la tabla pedidos, hacia la tabla pedidos productos. Así que selecciono de acá, de I de cliente, clic izquierdo sostenido. Perdón, este era sí, es I de cliente. Permítame, vamos a revisar acá la tabla. Es la tabla I de cliente para tabla clientes, perdón. Esta es la tabla clientes con clientes. Acá es I de pedidos, perdón. De I de pedidos tenemos que salir para pedidos de producto. De este campo para este. Así que selecciono de acá y lo arrastro hacia esta de acá. Y siempre, por favor, cada vez que haga una relación, te tiene que dar cuenta acá, importante. Tabla o consulta, tabla pedidos, que sería esta tabla de acá. Abajo está el campo del cual se quiere relacionar, que sería el I de pedidos. Acá aparece el nombre de la otra tabla con la cual se le quiere relacionar y aquí aparece el campo con el cual vamos a hacer el enlace. I de pedidos con I de pedidos. El nombre de la tabla es distinta, pero el campo es el mismo. Y seleccionamos la integridad referencial, tipo de combinación 3, aceptar y crear. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos de la tabla menos débil a la tabla más débil partió la relación. Y entonces de este modo ya tenemos nuestras 4 tablas ya relacionadas y por lo tanto podemos decir de que ya este es un modelo de base relacional porque ya tenemos nuestras tablas y cada una está respectivamente relacionada. Ahora bien, una vez que usted haya hecho las relaciones, ya pasa al siguiente paso que sería llenar las tablas. Y acá, muy importante, por favor, importantísimo esto. Jamás, nunca vaya a llenar tablas primero y después vaya a querer hacer las relaciones. ¿Sí? Eso nunca lo vaya a hacer porque le va a dar error y entonces no le va a quedar más de otra más que eliminar las tablas y volverlas a crear de nuevo. Ahora bien, si usted quiere eliminar una relación porque hagamos de cuenta que se confundió, porque no le gustó cómo quedó la relación o realmente se confundió, simplemente marca la línea, clic derecho, eliminar. Le da que sí. Vamos a aceptar acá. Acá no puedo eliminar porque tiene relación con eso, así que le vamos a marcar este de acá. Vamos a eliminar este de acá. Dice, el motor de base de datos no puede bloquear la tabla pedidos productos porque actualmente está siendo utilizada por otra persona. ¿Eso qué significa? Las tablas están abiertas. Por eso no me puede eliminar la relación. Así que tengo que cerrar las tablas para poder eliminar las relaciones. Así que las vamos a cerrar. Y ahora sí, vamos a seleccionar la línea, clic derecho sobre la línea, eliminar. Le damos que sí. Y clic derecho sobre la línea, eliminar. Y le damos que sí. Entonces ahí hemos eliminado las relaciones. Si en algún momento usted tiene necesidad de hacerlo, ¿verdad? Porque se ha confundido. Ahora, por favor, importante también, no vayan a hacer esto, porque esto yo rápido me doy cuenta cuando el alumno está haciendo malas relaciones. Por ejemplo, de productos a pedido de productos. Jalo acá, lo llevo hasta donde dice ahí de productos, suelto.
¿Qué es lo que hacen algunos? Simplemente vienen y le dan crear. Solo le dan crear y les aparece esa línea. Fíjese muy bien, por favor, la diferencia entre esta línea obviamente que está bien hecha con esta. Esa es una relación simple que a medida que se vayan a meter datos le puede dar un gran error. Así que hay una gran diferencia, por favor, entre este tipo de relación que tiene el 1 y el signo del infinito abajo a esta línea simple. Muchos de los alumnos solo entregan así, obviamente eso está mal, es como que no haya hecho nada. Así que, por favor, se les encarga bastante que al momento de hacer ese tipo de relaciones las sacan bien hechas, seleccionando la integridad referencial primero, antes que nada, tipo de combinación, la número 3, y después le damos crear. No sé si tengamos dudas o preguntas hasta el momento sobre esto de las relaciones. Ya saben, al menos en mi clase, tipo de combinación siempre va a ser la número 3. Bien, entonces, básicamente esa sería nuestra forma de crear tablas y crear las relaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que prosigue? Vamos al otro paso que también es importante. Tenemos que llenar las tablas. Cuando me refiero a llenar las tablas, es decir, colocarle los datos. Entonces, para ello, usted hace lo siguiente. Por ejemplo, vamos a llenar las tablas fuertes. Las tablas fuertes, pues podemos llenar primero cliente o producto, ¿sí? Cualquiera de las dos usted puede llenar. Vamos a empezar con clientes y vamos a colocar acá la tabla. En tabla cliente, vamos a ver los datos que tenemos. Perdón acá, pero realmente cuesta con esta máquina acá. Nombre, vamos a colocar acá Juan. Aquí lo voy a colocar yo en minúscula. Juan Reyes. Le doy Enter y paso a la segunda fila y vea que automáticamente, como está en autonumeración, le coloca el número 1. María Hernández. Aquí ya puede colocar tildes, obviamente aquí no hay ningún problema porque esos ya son registros. Y ahí se va. ¿Sí? María Hernández. Por ejemplo, le da clic derecho a guardar y cerrar. Vamos a llenar la otra tabla fuerte, que sería la tabla producto. Vamos a abrir la tabla productos y lo vamos a llenar con estos datos de acá. P01, nombre del producto mouse. P02, el nombre del producto sería teclado. Y el P03, monitor. Perdón, acá donde no era. P03, monitor. Ya no tengo que colocar nuevamente mouse porque ya está una sola vez. Y entonces ya vengo, guardo y cierro. Ahora tengo que llenar la tabla menos débil. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted viene y se pone a llenar de una vez lo que sería la tabla más débil, que sería esta? En este caso, por ejemplo, hagamos de cuenta que quiero llenar esta tabla pedidos productos. Y de pedido, por ejemplo, yo coloco el número 1. Y de producto el P01. Vamos a dar Enter. Y mire, me tira error. Dice, no se puede agregar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla pedidos. ¿Eso qué significa? Significa de que no me puedo colocar yo ningún código de pedido acá porque en la tabla pedidos no hay nada con el código 1. En productos, en la tabla productos ya tengo un producto que se llama obviamente P01. Pero por eso aquí no me da error. Pero acá me tiró el error porque no tengo nada escrito todavía en la tabla pedidos. De ahí la importancia de llenar primero las tablas menos débiles en primera instancia y después por último las más débiles. Acá para eliminar esto, en este cuadrito lo seleccionamos. Vamos a cerrar todo. Esto es lo único malo de Access porque eso sí le va a dar un montón de problemas hasta que lo cierre, así que les recomiendo que lo cierre. Vamos a llenar acá la tabla pedidos de manera rapidita. Vamos a colocar acá 123, la fecha 23 del 11 del 2020 y de cliente 1, 246 el otro, del 12 de diciembre de 2020 y de cliente 2. Ahora sí, vamos con la tabla pedido productos, que ya tenemos datos. Y acá usted ya puede llenarlo de manera manual. 123,
P01, 123, P02 y, por ejemplo, 123, P03. Imagínense si yo quiero colocar acá 124 y quiero colocar P01, me tira error. Dice que no me puede hacer esto porque no hay ningún dato en la tabla pedidos que tenga el código 124. ¿Sí? Ahí la importancia de las relaciones. Solamente se pueden aceptar datos que ya estén relacionados. Aquí me dice que está tirando error, ¿verdad? Vamos a ver acá. P01. Vamos a ver acá en la tabla pedidos. 246. Acá me está tirando error de la vez pasada, así que lo vamos a eliminar. Vamos a cerrar la tabla acá. Y cerraremos esta también. Y aquí está. Me estaba aceptando todavía el error de la otra anterior, pero ahí él simplemente ya lo guardó. Entonces ahí ya tenemos nuestras tablas ya llenadas y obviamente en un orden, pues, como le llama